Muy buenos días, amados hermanos. Es un gran honor estar nuevamente con ustedes. Vamos a orar, Padre amado. Venimos delante de tu santa divina presencia, Señor, con total temor, reverencia, sumisión, con un corazón dispuesto, enseñable, para ser enseñados por ti. Que sea el Espíritu Santo el que nos convence, que sea el Espíritu Santo el que nos enseña, que sea el Espíritu Santo el que esté con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y ahora, Señor, que vamos a abrir las Santas Escrituras, que nuestro corazón arda como aquellos dos que iban de camino a Emaús. Y el Señor Jesucristo comenzó a hablarles de Él, porque dice, abrió hablándole de las Escrituras, y es hablando del Señor Jesús. Comenzó a hablarles y ardía sus corazones. Señor, que en esta mañana arda nuestros corazones, que sea hablándonos a cada uno, Señor, en particular, no al del lado, no al vecino, no a mi amigo, no, sino a mí, para ser limpiado, Señor, por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acabamos de entonar una alabanza al Señor y decía la alabanza, nunca en la lucha, nunca en la lucha que desmayar podré. Y eso nos está hablando de una guerra que se vive. Y vamos a ir al Antiguo Testamento donde se luchaban guerras. Vamos al libro de Josué. Acompáñenme por favor allí y vamos a mirar un contexto muy rápido donde Josué pasó el Jordán con el pueblo y allí lo que hicieron primero fue circuncidarse, ofrecer votos al Señor, y cuando sanaron, entonces se enfrentaron a una ciudad amurallada, a Jericó. Y el Señor entregó esta ciudad en manos del pueblo. El pueblo triunfó. Estaban todos con los ánimos al tope, al 110% arriba, como nos encontramos en algunas ocasiones cuando a nosotros todo nos sale bien. Y están allí. Pero sucede algo en el capítulo 7, Josué capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 5. Acompáñenme a mí, allí dice la palabra de Dios. Después Josué envió hombres de Jericó a Ai, y estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres,
Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo puede cambiar el panorama de un momento a otro? Después de conquistar esta ciudad fortificada, la misión era conquistar a Ai. Pero ¿qué sucedió? Ya lo vimos. Fueron derrotados y su corazón, dice, desfalleció. Tanto así que lo compara con el agua. Estaban sólidos como una roca, como un hierro, por haber alcanzado aquel triunfo, pero ahora están como agua. Qué contraste, qué cambio. Ahora, ¿qué quiere decirnos en este texto? Primero, vemos allí que Josué no consultó a Jehová como lo hacía Moisés. Allí no vemos una consulta. ¿Qué hizo? Envió una comisión, envió hombres. Se basó en lo que los hombres le dijeron. Se basó en lo que percibieron ellos, en la inteligencia de ellos y en la fuerza de ellos. Pensaron que esa batalla iba a ser sencilla a comparación de lo que ya habían hecho. Es decir, que allí hubo un exceso de ¿qué? Exceso de confianza, hermanos. Exceso de confianza. ¿Alguna vez has emprendido a hacer algo bajo tu conocimiento, bajo tu inteligencia, tus fuerzas? El Señor dice, no se gloríe, no se gloríe en eso, no se gloríe en su poder, en sus riquezas, en sus fuerzas, en su inteligencia, no se gloríen en eso. El Señor dice, gloríese ¿en qué? En que Él es el que hace misericordia, el que Él es el que hace justicia y juicio por toda la tierra. En eso debemos gloriarnos. En Él es que debemos apoyarnos. Perdieron ellos 36 guerreros, 36 hombres. Una pérdida para el pueblo, después de haber logrado un triunfo sin muertes. Ahora hubo muertes. ¿Qué se siente cuando nosotros iniciamos algo y no logramos esa meta? ¿Qué viene? Dolor, frustración, nos sentimos incapaces. Cuando los jóvenes quieren iniciar unos estudios, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Quieren iniciar un estudio universitario o dicen, ¿y ahora qué de mi vida? Terminan el bachiller generalmente y queda uno, yo creo que nos pasa a todos, queda uno como, ¿y ahora yo qué hago? Un desempleado más en Colombia. Pero la idea, ¿cuál es? Ir al Señor, ir y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Con la familia, cuando hay algún inconveniente, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Dime. En el trabajo, cuando inicio una meta, ¿está en esa meta el Señor incluido? Cuando en la congregación, cuando vamos a trabajar en un ministerio, ¿vamos a hacerlo acaso porque no hay nadie más quien lo haga? ¿O lo hacemos realmente porque Dios es el que nos llamó? ¿Porque Dios es el que nos colocó?
Porque si lo hacemos, porque decimos, no, pues es que no hay nadie más quien lo haga, pues venga, lo hago yo. Estemos seguros de una cosa, hermanos, si algo queda a medias, es porque Dios no lo inició. Porque Dios lo que comienza, lo termina. ¿Es así? Así es. Lo que Dios comienza, Él lo termina. Así que si hay algo en nuestras vidas que no se terminó y está allí estancado, es porque Dios no lo inició y es necesario reevaluar. Como lo que hizo Josué, reevaluó la situación. Entonces allí lo que vemos es un exceso de confianza, creyendo que algo tan sencillo podrían lograrlos sin qué, sin la dirección de Dios, sin el poder de Dios, sin la estrategia de Dios, sin la inteligencia de Dios. Eso fue lo que pensaron, que lo podían hacer en sus fuerzas. Así que nos lleva a pensar esto algo, y es que no podemos tomar decisiones por más pequeñitas que creamos que sean, sin la dirección de Dios. Debemos estar plenamente confiados en Él, para entonces poder decir: nunca en la lucha desmayar podré. ¿Por qué nunca desmayar podré? Porque Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene. Vamos a tener en cuenta algo, y es que muchas veces así como ellos creían que ese enemigo era pequeño y les resultó grande, asimismo a veces pensamos que por ser pecados pequeños, como se le llaman a veces, no, es que eso fue una falla que yo tuve. Pero no debemos verlo como una falla que tuve. Tenemos que verlo como Dios lo ve, como un pecado. De esa manera tenemos que verlo. ¿Qué fue entonces lo que sucedió allí? Josué analiza la situación. ¿Y qué hace? Versículos 6 al 9. Vamos a leer. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y dice el versículo 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y rodearán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Encierra esta intervención diciendo esto: ¿qué harás? ¿Qué harás? Pues acá lo que vemos que es Josué y los ancianos. Primer punto, importante ante los fracasos: no dejar solo ¿a quién? A nuestro líder. Número uno, no dejar solo a nuestro líder. Hay que acompañarlo. Así como nos alegramos en las buenas,
y le damos la palmadita en la espalda para que siga adelante. Cuando hay problemas, hay que acobijarlo nuevamente y ayudarlo, como hicieron los ancianos con Josué, reunidos allí en oración y ruego. Las preguntas, la preocupación, la consulta que hace allí Josué. Vienen los lamentos después de haber dado paso a esa situación caótica donde perdieron 36 hombres. Y entonces vienen los ay, los lamentos. Ha pasado que cuando compran un electrodoméstico nuevo, lo primero que hacen es dejar a un lado el manual y lo encienden y comienzan. Y cuando se daña, entonces comienzan a rascarse en la cabeza, ¿cierto? Vienen los ay. ¿Y qué pasó? Entonces hay que volver otra vez y reiniciar y hacer las cosas como tenían que hacerse desde un comienzo, a consultar el manual. Para este caso, ¿qué hizo Josué? Consultar a Dios. Hermanos, cuando nos encontremos, son 10 páginas, llevo la primera. Listo, o sea que vamos bien. Entonces, lo que tenemos que ver acá, hermanos, es que antes de todo hay que hacerlo las cosas por el derecho, consultar primero y ahí sí actuar, no actuar y después preguntar. ¿Cómo estaba el pueblo? Según el panorama que nos da acá la lectura, el pueblo estaba en peligro. La misión que tenían había sido detenida. No pudieron avanzar. Estaban en un estancamiento. En esa situación se encontraban. ¿Qué más iba a pasar? El qué dirán. Las demás naciones, ¿qué van a decir? Y el nombre de Dios cuestionado. ¿A causa de qué? A causa de haber actuado sin haber consultado. El lamento y el lloro. Nos has entregado, nos entregaste. Es la queja allí, nos entregaste. Nos hubiéramos quedado al otro lado. Ya está sonando como cuando fueron a reconocer los 12 espías que dijeron, no, pero mire lo que está pasando, esos son gigantes, no podemos con ellos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Acá algo parecido, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, quieticos allí, que no nos pasara nada. No es que no queramos hacer nada o no es que no debamos hacer nada. Debemos actuar y a eso nos invita Dios, a estar así, actuando, pero del consejo de Él, de la mano de Él. La preocupación de José entonces era, ¿cómo quedará tu reputación, Dios? ¿Cómo quedará? Si te has hecho conocer como un Dios grande, poderoso, temible, que cuando llegaron a Jericó, Rahab dijo, el pueblo está como estaban ellos, con el corazón hecho agua. ¿Por qué? Porque ustedes vienen con ese grande Dios que los está trayendo. Ya pensarían que ese Dios no era tan poderoso como estaban pensando. Pero es como si
Si allí Josué, cuando le dice en el versículo 9, le dice, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Es como si Josué dijera, Señor, ¿ahora qué? Ahora levántanos, por favor, levántanos, pero no lo hagas tanto por nosotros, sino hazlo por tu nombre. Hazlo por tu nombre. Josué entonces entiende una cosa. Josué entiende que nosotros no estamos para darnos gloria a nosotros, porque eso era lo que querían estos hombres. Cuando fueron solamente 3,000 a batallar en sus fuerzas, quisieron que la gloria fuera para ellos. ¿Ha pasado eso en nuestras vidas? Que hemos batallado con nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia para que la gloria sea para nosotros. Pero Josué entendió algo, y es que lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios, que sin Él no somos nada. Acá, en el versículo 12 y 13, vamos a seguir viendo ahora la respuesta de Dios. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora Dios le pregunta, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado. No dice un hombre, dice Israel ha pecado. Incluye a todo el pueblo. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado, primero, mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué respuesta la de Dios? Contundente. Respuesta contundente. Recordemos que vio Josué, perdón. Josué vio que el pueblo estaba en peligro, que se había detenido la misión, que ahora se burlarían de ellos, que ahora que iban a pensar de ese Dios grande. Pero Dios ve más allá. Dios ve lo que el hombre no ve. ¿Qué ve Dios? El pecado, lo que sucedió realmente. Josué hasta el momento no tenía ni idea. Nosotros lo sabemos porque en algún momento hemos leído este pasaje, pero Josué hasta ese momento no sabía nada de nada. Por eso fue a consultar al que todo lo sabe, al omnipotente. Entonces, primero, el pueblo ha pecado, dice Dios, pero antes le dice, levántate. O sea, no te lamentes más, levántate. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros cuando fracasamos en algo. No te quedes ahí postrado, levántate. No te quedes ahí diciendo, ¿ahora qué van a pensar? No, levántate. Acá Dios está llamando a un actuar, pero ahora a un actuar bajo su dirección. Bajo su dirección va a comenzar a actuar.
y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Primero, ¿qué pasó? Rompieron el pacto. ¿Cuál pacto? Pues el que Josué había anunciado antes, ahí en Josué 6, más atrasito, vamos a leer un momento. ¿Qué fue eso? Josué 6, versículo 17 y 19. Dice la palabra de Dios. Josué dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero, escuchen ese pero vosotros guardaos del anatema. Dice, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. Dice, no es que seas anatema tú, no, el campamento, todos. Dice, y lo turbéis, más toda la plata, mira el pacto, toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados ¿a quién? A Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Instrucciones claras antes de hacer algo. Instrucciones claras. Ahora, por eso es que Dios dice, rompieron el pacto. Dice, han tomado del anatema. O sea, el anatema es algo que está maldecido, algo que está consagrado exclusivamente a la destrucción, ya está acabado. Su fin es la destrucción. Ese es el anatema. Dice que han tomado del anatema, y el anatema fue allí el manto babilónico y el dinero. Pero dice, han hurtado. Vea qué diferencia allí entre el anatema y han hurtado. Han hurtado porque ¿a quién le robó? ¿A quién le robaron? A Dios. Gracias, le han robado a Dios porque el oro, la plata y estos otros elementos eran para el tesoro de Jehová. Entonces, no estaba robando a Jericó, estaba robando a Dios mismo. Dice, han mentido. ¿Por qué dice que han mentido? Pues porque en su corazón había engaño. Y dice, y que el pecado seguía oculto. Allí estaba oculto el pecado. ¿Ha sucedido alguna vez en nuestras vidas que le hemos robado a Dios lo que Él pide? ¿Le hemos robado a Dios lo que Él pide? Pensemos solo en esto, amados hermanos. Dios dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros no consideramos nuestro cuerpo templo como Espíritu Santo, allí estamos robándole el lugar a Dios, porque entonces no está gobernando Dios, no se está haciendo la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Yo soy el que estoy entronado allí, aunque esté diciendo que Dios es mi Señor. Se está haciendo algo como aquellos falsos profetas o aquellos falsos maestros que le decían al Señor Jesús, Señor, Señor,
Y él les dijo, apartados de mí. Pero ¿cómo si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos? Y él les dice, hacedores de maldad, apartados de mí. Acá dice Dios que le han robado. Le podemos robar el tiempo a Dios, porque nuestro tiempo le pertenece a Dios. Mi vida la consagro a ti. Cantamos, alabamos al Señor a veces con esas palabras, pero a la práctica no es así. Estamos robando al Señor. Hagamos un análisis en nuestro corazón y meditemos si le estamos robando al Señor. Y si es así, hay que ir corriendo a pedirle perdón. Ahora seguimos la lectura. Versículo 13. Dice la palabra de Dios, levántate. Nuevamente repite la palabra, es decir, actúe. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Todos estaban bajo maldición porque habían tomado, uno había contaminado todo. No podría seguir adelante. Sus enemigos los derrotarían. Y lo más triste es que dice Dios, leímos, yo me he apartado de ustedes. La presencia de Dios ya no iba a estar con ellos como ellos lo querían. No es que Dios se hubiera alejado del campamento, porque en su omnipresencia Dios lo acobija todo, no hay nada que se salga de él. Pero el apartarse allí está diciendo es, no te acompaño, ¿sí? No te acompaño. Cuando el pueblo mantiene el pecado sin corregirlo, se expuso a eso, a que Dios se apartara. Cuando persistimos nosotros en mantener un pecado allí oculto, ¿qué podemos esperar entonces? Que el Señor no esté allí, porque Él es 3 veces santo, Él es santo, santo, santo. Él no conecta con el pecado. Por eso es que fue necesario que el Señor Jesucristo derramara su sangre y nos limpiara de toda maldad para ser aceptados. Ahora Dios le dice qué tiene que hacer. Josué, actúa, ¿qué vas a hacer? Dice, santifica al pueblo, que se santifiquen para mañana. ¿Qué les quería decir entonces Josué después de haber recibido instrucciones? ¿Qué les quería decir al pueblo? Número 1, prepárese espiritualmente. Y prepararse espiritualmente es, primero, reconocer el pecado. Reconocer el pecado realmente como pecado. No reconocer, no es que fallé en tal cosa, no. Reconocerlo como pecado. Segundo, arrepentirse. Tercero, apartarse de ese pecado.
Cuando nosotros reconocemos, reconocer es hablarlo, sacarlo, confesarme delante de Dios. Vemos en este versículo entonces que allí se está aplicando la misericordia de Dios para el pecador. Allí vemos la misericordia de Dios para el pecador, porque Dios en su gran poder podía acabar de una vez con ese tema, pero dio una oportunidad, santifíquese. Y eso significaba ir y reconocer el pecado. Acán tuvo la oportunidad de reconocer, pero no lo hizo. No conocía o no tenía presente o no creía tal vez que Dios todo lo ve. Porque cuando uno reconoce que Dios todo lo ve, entonces cambia nuestra forma de pensar y de actuar, sobre todo de actuar. Para el que esto es para aquel que ha cometido pecado siendo creyente. De todas maneras, hay que ir a Dios, confesar nuestro pecado, y Él es justo y fiel para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí, para aquel que aún no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y aún tiene guardados aquellos pecados, reconózcalo, reconozca al Señor, vaya a Él y pida perdón. Así como Israel no pudo vencer a Ahí por causa del pecado de Acán, nosotros tampoco podemos avanzar. Y entonces es cuando uno ve a hermanos que parecen las sillas en las que nos sentamos, no que no cambian, no vemos un crecimiento. ¿Será porque, por qué será? Eso es lo que debemos cada uno en nuestro corazón decir, ¿por qué será que no avanzo, que no crezco? ¿Por qué será que aún continúa allí? No debemos permitir que las actitudes, los hábitos y nuestras prácticas nos alejen de Dios. La orden de Dios santifica entonces al pueblo. Una invitación con sinceridad que Dios le hace allí a Josué. Más que una invitación es una orden. Hágalo. El pecado en un hombre afectó toda una comunidad. Esto nos enseña entonces que las decisiones que nosotros tomemos van a afectar a mis hijos, a mi familia, a quienes me rodean. Para este caso, la decisión que tomó Acán afectó a todo el pueblo, tanto así que hubo 36 muertes. ¿Acaso ese dinero, esa plata, ese oro y ese manto babilónico pudieron pagar ese daño que se hizo de esas 36 vidas? No creo, no creo. Si ponemos en una balanza, no creo. Tenemos que estar muy pendientes de lo que nosotros hacemos para no afectar a nuestra congregación. Ese pecado que hay en nosotros puede estar afectando
no solamente a mí, sino a los que me rodean. Porque acá Dios no dijo, Acán pecó, no, dijo el pueblo, todo. Eso nos da a entender una cosa, hermanos, que si nosotros pecamos, estamos contaminando también nuestra congregación. Lo estamos contaminando. Hay que tener cuidado con eso. Y se me está acabando el tiempo y hasta ahora llevo 2 páginas. Seguimos. Versículos 14 al 18. Os acercaréis pues os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Así, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Eso fue lo que pasó allí. Vemos cómo Dios entonces, en su omnisciencia, le enseñó a Josué quién había hecho esto. Y comienza como si fuera una investigación de afuera y comenzó a rodear hasta que llegó al punto. Y esto era una forma de enseñarle a Josué cómo tenía que hacerse las investigaciones. Y es una forma que nosotros también hacemos, porque lo hemos aprendido. Ahora, ¿qué conoce Dios? Porque aquí vemos es la omnisciencia de Dios. Significa que Dios todo lo sabe de forma completa, de forma perfecta. No hay nada oculto para Él. ¿Qué conoce Dios de mí? Para aquellos que no lo saben, vamos a leerlo, ¿qué conoce Dios de mí? Pero para aquellos que ya lo saben, pues vamos a recordarlo, porque es bueno recordar qué tanto sabe Dios de mí. Salmo 139. Salmo 139 del 1 al 4. Solo vamos a leer esta partecita, porque es lo que conoce Dios de mí. Y vamos a ir pensando mientras leemos, ¿qué conoce Dios? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Entonces, ¿qué hay en mí que Dios no conozca? Ese pecado que hay en mi corazón, Dios ya lo conoce, pero me está dando la oportunidad de ir
¿Y qué? Y confesarlo. Qué misericordioso es Dios. Qué misericordioso. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es impresionante esto, hermanos. ¿Cómo es que todas las cosas están desnudas delante de Él? Yo estoy desnudo delante del Señor, porque conoce hasta lo más íntimo de mí. Y esto nos lleva a qué? A que debemos andar en santidad y honor delante de Dios, a que debemos andar en verdad delante de Dios. No podemos ser hipócritas con Dios. Pero viene la persuasión y la confesión. Por causa del tiempo, vamos a leerlo rápido. Dice, versículo 19 al 23. Entonces Josué, hijo de Acán, dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí están escondidos bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero bajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Rápidamente veo a Josué allí persuadiendo a Acán diciéndole, decláramelo. Acán no quería revelarlo, porque si Acán hubiese querido revelarlo, lo hubiera hecho mucho antes, pero él no quería revelarlo. ¿Nos pasa eso acaso, hermanos? ¿Que hay un pecado en nosotros y no lo queremos revelar? Pero dice, da gloria, da alabanza a Dios y decláramelo. Pero dice, entonces Josué, sí lo hice, vi, escuchemos los pasos, vi, codicié, tomé y guardé. Vi, codicié, tomé y guardé. Mire, hay algo aquí. Los mensajeros fueron corriendo. Era lo que tenía que haber hecho Acán. Salir corriendo cuando Josué le dice, santifíquese. Era lo que tenía que hacer Acán. Salir corriendo y presentar esto delante de Israel y de Jehová y decir, he pecado. Pero como no lo hizo, tuvo que Dios aclarar la situación. Es como en un tribunal. Al acusado le dicen, ¿cómo se declara? Y al acusado verá si dice culpable o no. Si dice me declaro inocente, entonces comienza la investigación y la pena va completa. Para este caso, Acán no se allanó a cargos. Tuvieron que hacer la investigación y lo descubrieron. La pena completa para él. ¿Cuál fue la pena completa para él? La vamos a leer. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes,
sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Esas fueron las últimas palabras de Josué para Acán. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Las consecuencias, hermanos, las consecuencias, familia, todo lo que tenía se perdió por una decisión, por haber visto, por haber codiciado, por haber tomado, por haber guardado. Les voy a leer las conclusiones rápido y ahí terminamos. Conclusiones. Dios ve lo que nadie ve. Y lo que se oculta, tarde o temprano, afecta la vida espiritual de nosotros. Y por eso hay estancamiento. No puede haber victoria cuando hay pecado. La confianza propia, sin depender de Dios, nos lleva a la caída. Un enemigo, por más pequeño que se vea, cuando tratamos de vencerlo sin Dios, se vuelve un gigante. No te niegues a la disciplina de Dios. El propósito es restaurar. El pueblo no se negó a la disciplina que se ejecutó y entonces fue restaurado el pueblo. Dios, ¿qué exige en nuestras vidas? ¿Qué es lo que exige Dios en nuestras vidas de acuerdo a todo este pasaje? ¿Qué creen ustedes que Dios está exigiendo? Santidad. Santidad. Obediencia. Santidad, porque en la obediencia hay santidad. La santidad y la santidad no puede ser de vez en cuando. La santidad debe ser un estilo de vida, hermanos. Un estilo de vida. Propongámonos eso, un estilo de vida. Que ese sea el reto para cada uno de nosotros, tener un estilo de vida en santidad y honor delante de Dios. Amén. Padre amado, gracias te damos por tu santa y divina palabra. Gracias por darnos esta lección, que sin ti no somos nada, que por pequeño que se crea que sea el pecado, está estorbando y entonces nos estancamos y nos podrían entonces comparar como el mar muerto que no produce vida, que no hace nada. Pero Señor, perdona mi pecado, perdona nuestro pecado. Permítenos ver lo que no vemos como pecado, pero que tú sí lo ves. Enséñanos, Dios, a ver las cosas como son delante de ti, lo que es pecado y desecharlo, para que entonces seamos esos ríos de agua viva y vivir una vida bien vivida en santidad y honor delante de ti. Porque por la sangre de Cristo tú ya nos limpiaste y nos has purificado, nos has hecho limpios y justos delante de ti.
Oramos, Señor, para que sigas teniendo misericordia de nosotros y ayúdanos, porque somos débiles y podemos resbalar fácilmente. Ayúdanos a ser fuertes en lograr lo que nos proponemos, pero en ti. Que tú estés incluido en todos nuestros planes y metas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.